ya que gran parte de la población va a presentar, y lo incluye usted, algún episodio de dolor lumbar alguna vez en su vida. Eso es así. Entonces, como esta clase de cuarto año es súper importante que usted integre algunas cosas que nos dejen lo que son los síndromes de dolor lumbar, los diferentes tipos que hay, como el síndrome de dolor lumbar puro, también el síndrome de dolor lumbar tipo facetario o esclerotógeno, el síndrome de dolor lumbar tipo lumbociática o lumbouralgia, la neurulación neural intermitente y el atípico. El atípico es el que no tiene ni pie ni cabeza. ¿Vale? Esos son los distintos síndromes de dolor lumbar que tienen que manejar. Y una muy buena invitación que te hago es que si entienden ustedes la fisiopatología de la degeneración del disco intervertebral, si la entienden y la integran, y eso lo llevan a una evolución cronológica del tiempo, se le va a hacer súper fácil entenderla. Y otra cosa que tienen que saber son identificar las banderas rojas. Estas banderas rojas es importante que la identifiquen, ya que pueden, a través de la bandera roja, solucionar o diagnosticar problemas graves. Entonces, esto es lo que les venía diciendo, que todos alguna vez en la vida pueden sufrir un cuadro de dolor lumbar. Casi el 80% de la población. Y además, en el servicio de urgencia es la consulta más frecuente que hay en medicina general, en un servicio de urgencia. Tienen que saber que los cuadros son autolimitados, significa que tienen una duración entre 7 y 10 días, y ese cuadro autolimitado va entre un 30 y un 80%. Y además la primera causa de ausentismo laboral, y si una persona tiene un dolor lumbar, hasta un 60% de las personas que tuvieron ese dolor tienen una recurrencia en los 2 primeros años. Y más que problema de aumento, hoy en día contamos con disponibilidad de imágenes que son más asequibles que antes. Por ejemplo, cuando yo llegué a trabajar a Arica en el 2014, había un puro resonador magnético en la ciudad. Y pasaba malo, siempre estaba malo. Y lo otro que ese resonador, cuando pedía yo que lo informara, se demoraban hasta 10 días que un radiólogo me diera un informe de una resonancia magnética. Por suerte eso ha ido cambiando en el tiempo. Hoy en día acá en la ciudad hay 3 a 4 resonadores magnéticos. También el tema del FONASA y la ISAPE tienen cobertura, hay mayor disponibilidad, y eso es una muy buena herramienta, sobre todo para esta patología. Lo otro es que la población va envejeciendo. Eso que parece una locura, su abuelita alumnando ahí, bueno, no es tan loco, ¿eh? Mucha gente, la gente está viviendo un poquito más. Antiguamente la expectativa de vida en el mundo iba en aumento, pero el adulto mayor tenía una pésima calidad de vida, en el sentido que llegaba con mil patologías crónicas, en muy malas condiciones. Hoy en día, nosotros, desde el punto de vista que somos profesionales de la salud, estamos preconizando una vida más saludable, siempre orientada al deporte, y de esa forma que nuestra calidad de vida sea buena cuando lleguemos a la etapa octogenaria. Y esto es lo que yo les venía diciendo, la fisiopatología de la degeneración discal. ¿Vale? Entonces, esta es una teoría, pero que más que una teoría, esto es una realidad, que se asume que todas las columnas se van gastando en el tiempo, y por lo tanto el tratamiento sería sintomático y no con fines curativos. Esto es muy importante porque muchas personas que tienen 20, 30 años van a ver como un dolor lumbar puro, que tuvieron un cuadro y llevan 7, 10 días de dolor, y yo les tomo estudios y muestra una discopatía, una percusión discal, a lo mejor sin compresión radicular, sin compromiso de la raíz nerviosa, pero uno les dice a ellos, oigan, bueno, yo le voy a dar un tratamiento, lo voy a mandar al kinesiólogo, le voy a mejorar sus condiciones, y la verdad es que
muchos pacientes se van frustrados porque dicen, ya, pero ¿cómo mejoro de esto? Ya, pero ¿a qué se refiere? Sí, pues yo no quiero tener más la discopatía. No, eso no es así. No es tan fácil porque estos discos se van gastando. Hay discos que están más propensos a sufrir esta degeneración discal, como el L4 y 5, el 5 segundos, como los discos cervicales también, según un factor genético. Entonces, muchos pacientes dicen, oye, ojo que me gustaría sanarme de eso. También hoy en día disponemos, por ejemplo, de prótesis discales. Esto existe. De todos modos, esas prótesis discales, bueno, no es tan de fácil acceso y tienen indicaciones muy puntuales. Así que la verdad que no están siempre a la mano eso. Y esto es lo que tienen que dominar. Saber que la generación discal, hay un trabajo ahí que fue descrito en la revista Spine de ese autor, y ellos describen estas distintas fases. Y esto tienen que saberlo y dominarlo. Hay una fase de disfunción que va generalmente entre los 15 y los 45 años. Y ahí ¿qué va a ocurrir? Que el disco intervertebral se va a ir deshidratando y como el disco no va a cumplir el trabajo de la amortiguación, ¿quién va a sufrir toda esa carga? Las articulaciones facetarias o psicoapofisiarias, que son las articulaciones que están entre la vértebra superior e inferior, en la región posterolateral, y esas articulaciones facetarias van a tener esta micromovilidad, este juego. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros? En pacientes entre 20 y 40 años, vamos a encontrar que van a tener síndrome de dolor lumbar puro, que es un dolor como faja en general, o vamos a tener estos pacientes que por esta micromovilidad de la faceta van a terminar con un cuadro que se llama síndrome facetario, síndrome esclerotógeno, que también da dolor irradiado no es solo en la faceta, sino que da un dolor referido, un dolor que puede ser a la región glútea, un dolor a la región lateral del muslo, a la parte interna de la pierna, y que no es tan fácil de definir y que muchos pacientes lo confunden como si fuera una lumbo ciática, una lumbocruralgia, pero resulta que yo le hago mis maniobras de provocación, el TEP y la CEP, y no los tienen, son negativos. Eso significa que es muy probable que las facetas particulares, en general el L4, L5, L5 seguro o el L4, estén inflamadas y den este dolor irradiado de forma difusa a la extremidad. ¿Vale? Entonces, todo eso vamos a encontrar en esta fase. Luego, desde los 35 a los 70 años, un poco más de lo mismo, pero como ya ocurrió esta inflamación facetaria por esta micromovilidad, de forma compensatoria se empiezan a formar osteofitos, empieza a haber una hipertrofia de los ligamentos amarillos en la parte posterior de la columna y finalmente se va logrando una estabilidad o una etapa de adaptación. A lo mejor estos síntomas facetarios pueden calmar en parte, pero si estos hipertrofia de los amarillos se forman osteofitos, en el fondo se logra una estabilidad, pero a la vez se produce una estrechez de la salida de la raíz nerviosa, y eso es lo que nosotros hablamos van a escuchar los términos que son súper, digamos, específicos, que son la estenosis foraminal, o van a escuchar términos como la estenorraquis. ¿Ya? Esteno significa que esté estrecho y raquis significa columna. La estenorraquis. Y esa estenorraquis va a ser la causa de lo que es la claudicación neural intermitente. Y van a tener un abuelo que le van a decir, no, pero si a mí no me duele la espalda, me dolía hace un par de años atrás, 7 años atrás, me dolía la espalda, pero ya no. ¿Pero qué me pasa, doctor? Camino 2 cuadras y me empieza un dolor en las piernas que no es muy importante, es muy incómodo y tengo que descansar para que el dolor se me pase, yo me tengo que sentar. Te cuentan una historia así. Y eso es la etapa final adaptativa de lo que era la degeneración discal a los 30 años, 20 años. Y ahí van a tener estos pacientes con una estenorraquis y
muchos de estos pacientes incluso van a tener historia de que fueron operados de alguna hernia lumbar van a tener una historia de una cirugía previa. ¿Y qué más? Y bueno, lo otro importante es que este paciente añoso, que yo sospecho por la historia y por los antecedentes que tiene una asterorragia, yo le decía, no, tiene un cuadro compatible con una claudicación pleural intermitente. Pero ojo, que también a este adulto mayor perfectamente puede tener otra patología y tienen que ponerle ojo, que es el diagnóstico diferencial, y van a escuchar hablar de la claudicación vascular. ¿Vale? Entonces, porque podría ser por una estenosis de una arteria de la extremidad inferior. Entonces es muy importante que estos pacientes le tomen los pulsos. Entonces si tienen pulso asimétrico o tienen pulso bajo o un pie frío, a lo mejor no es una claudicación neural intermitente, es una claudicación vascular. Y esa es una pregunta que le hago yo cuando usted está en el sexto año y algunos saben el papelito ahí de la pregunta de dolor lumbar, les pregunto sobre eso, así que recuérdenlo siempre. Y ahí está todo el proceso que veníamos a hablar. Viene esta fase de degeneración discal que se puede acompañar específicamente del desgarro del anillo del disco intervertebral. Ese se llama desgarro angular, o este disco puede generar una protrusión, se va deshidratando y si este anillo, digamos, del disco intervertebral se rompe, se genera una hernia del núcleo pulposo. Eso le van a escuchar hablar, que yo tenía una hernia lumbar, una hernia del núcleo pulposo. Y esta hernia, cuando pasa por el centro, normalmente no genera tanto problema, se comporta como un dolor lumbar, como un síndrome de dolor lumbar puro y baja. Pero cuando estas hernias del núcleo pulposo, estas protrusiones discales, salen más por lateral, ya sea derecho o izquierdo, es cuando ocurre o puede ocurrir esta compresión de la raíz nerviosa. Y esta compresión de la raíz nerviosa, esos son los famosos síntomas radiculares, y ahí yo voy a tener el paciente que tenga una lumbociática, pero si tengo raíz un poquito más alta, de L3 o L4, puedo tener dolor con radiculopatía como el signo de O'Connell, irradiado más al muslo, y eso es lo que se llama cruralgia. ¿Vale? La ciatalgia es distal a la rodilla, la cruralgia es proximal. ¿Ya? Eso tienen que manejar ahí. Entonces, cuando tengamos alguna HNP, pero que me puede o irritar o comprimir el nervio, ¿y cómo voy a saber? Y ahí lo pongo más fino todavía, ¿no? Este paciente tiene una lumbociática. Ya, pero yo le hago al paciente que camine en puntillas de pie, le hago al paciente que camine en talones, evalúo la parte sensitiva para ver el tema de los dermatos, voy y le tomo los reflejos osteotendinos, ya sea el oculiano, el arculiano, el dential anterior, voy tomando los reflejos osteotendinos. Si el paciente netamente tiene dolor, simplemente puede que esta hernia esté muy cerca de la raíz nerviosa o que esté en continuidad. Y a veces eso genera factores radicales libres, factores inflamatorios locales. Entonces el paciente puede tener simplemente una irritación de la raíz nerviosa y va a tener más dolor. Pero si ya hay compresión, definitivamente, o sea, la hernia puede ser un poco más grande o comprime el nervio, ahí yo voy a tener o pérdida de fuerza o pérdida de sensibilidad. ¿Ya? Y eso ya es más delicado. Porque usted sabe que solo el 10% de los pacientes que tienen una hernia en un pulposo, una HNP, termina operado. ¿Y qué pasa con el otro 90%? El otro 90% la hernia crece, pero después se estanca o se reabsorbe en parte. Y solo el 10% comprime o crece un poco más, que produce un real conflicto del espacio y compromete esta raíz nerviosa. Y eso, paciente, obviamente no se les va a quitar el dolor con los puros remedios o va a tener síntomas neurológicos, pérdida de fuerza, pérdida de la sensibilidad. Y ahí ese paciente sería quirúrgico.
Entonces, pues, cuando yo decido un paciente operarlo de una hernia lumbar, ese paciente va a tener que tener algunos criterios quirúrgicos. Y uno de los criterios quirúrgicos es que no ceda a los medicamentos el dolor, o que después de un mes de tratamiento conservador con medicamento y quine no se le fue el dolor ni por si acaso, o que tenga síntomas radiculares compresivos, o sea, que tenga pérdidas de la fuerza de la sensibilidad. Y lo otro, más grave, es lo que ustedes van a escuchar hablar como lo que es el síndrome de cola de caballo, que es cuando la hernia es tan grande que comprime casi toda la raíz nerviosa bajando y se produce una hipoestesia a nivel del periné y hay, como decía, de montar, y hay pérdida del control de esfínter, ya sea esfínter para orinar o para defecar. Eso es una urgencia traumatológica. Si eso ocurre, ojalá resolverlo antes de las 6 o 8 horas para que el paciente no quede secuelado. Entonces, cuando ustedes van a escuchar hablar del síndrome de la caudequina, es cuando ocurre esta compresión masiva por una gran hernia que puede pasar. ¿Vale? Ahí es una imagen un poco que le habla de lo mismo, ¿vale? Lo que es la hernia del núcleo pulposo. Bueno, acá no se ve muy bien. Esto se lo puede hacer llegar en todo caso, pero claro, la primera imagen ahí muestra una gran hernia que ocupa casi todo el canal vertebral. Y por ejemplo, la nicopatía, muchas veces también el ligamento longitudinal posterior que está anatómicamente ahí es bien sensible. Entonces lo irrita y produce ese dolor viscógeno y viscal, como digo. Y la sinovitis facetaria es cuando sinovitis significa inflamación. Es cuando se inflaman estas facetas y da este dolor sin radiculopatía, dolor irradiado, que es un dolor referido. Esto es un poco lo mismo. Lo otro es que nosotros podemos definir dolor lumbar, lo podemos clasificar según tiempo de evolución: agudo, subagudo o crónico. Agudo menos 6 semanas, subagudo entre 6 y 12 semanas, y crónico mayor a este tiempo. Y el dolor crónico más de 12 semanas es un porcentaje bajo en los pacientes. Y acá a lo que vinimos: síndrome de dolor lumbar lumbociático, discógeno o puro, facetario esclerotógeno, atípico cuando no tiene ni pie ni cabeza, que no es ni puro, no es nada de eso. Y ahí tienen que siempre, por eso cuando ustedes tengan un paciente, por ejemplo, que tenga fiebre y dolor lumbar, hay que descartar la famosa espondilodicina, ¿vale? Y acá en Arica tenemos mucha gente del interior. Entonces, ojo que aquí a veces nos encontramos con pacientes que pueden ser espondilodicitis por TBP. Después busquen lo que es el mal de poto. Pero eso es una patología que ustedes, como están acá en Arica, tienen que pensarla igual. Yo cuando estaba en Santiago allá, me lo enseñaban como casi la historia de la medicina. Pero no, cuando llegué a Arica, aparecían algunos pacientes con una espondilodicitis por TBP. Y ese no da tanta fiebre, pero da un dolor solapado, medio crónico en el tiempo. ¿Vale? Y la resonancia ahí me ayuda, porque la resonancia me puede hacer ayudar al diagnóstico. Entonces, dolor lumbar y con fiebre, bueno, se podría decir como que atípico. Lo otro, que cuando tengan dolor atípico, que me ha pasado también, he visto pacientes que tienen herpes zóster y tienen un dolor urente, quemante, por eso miren la piel. Miren la piel. Una vez también que pasó una cosa, que llegó una chica, yo recién estaba recibido de médico, estaba empezando a hacer mi especialidad y me mandaron a hacer turnos de urgencia, ahí a la urgencia reumatológica. Y me llegó una paciente bien estupendona, exuberante, la niña bien bonita y por dolor lumbar. Chuta, yo me puse nervioso y para no ser imprudente no le miré la piel. Resulta que la chica no le miré la piel, le dejé unos remedios, volvió al otro día con fiebre y tenía una fístula ahí metido cerca del, digamos, tenía un quiste piloidal infectado. Así que ahí aprendí
que tengo que ser bien prudente, pedirle disculpas y mirar, pero nunca más dejé de no mirar, siempre miro, aunque a veces para el paciente puede ser incómodo, ya está. Miren donde empieza la raíz del trante y fíjense también que no hay quistes pilonidales y miren la piel. Vale, entonces la lumbociática generalmente da un tipo de dolor que tiene una distribución metamédica, es un dolor urgente, es constante y puede tener probables signos deficitarios, que va a tener TP y la C positivo, pero si es un poco rural va a tener cocones positivo. Y aquí tenemos, esta es un corte axial de una resonancia magnética. Y todo este triángulo es mi canal vertebral. Eso que ven acá son las raíces nerviosas. Miren acá. Tiene una ocupación. A este lado va la raíz, entonces esta raíz está absolutamente comprimida. Se va a hacer tener una lumbociática. En este caso el nivel es L4, L5. Entonces van a tener algunos síntomas neurológicos según la raíz comprometida. Si es L2, L3, L4, L5 y L1. ¿Vale? Y ahí eso tienen que estudiarlo. Eso yo lo he estudiado 10 veces, se me olvidan todas siempre. Pero lo vuelvo a repasar, y lo vuelvo a repasar, y lo vuelvo a repasar. ¿Vale? Hay algunos más que les gusta la neurología o la neurocirugía y ya se lo saben más de memoria, pero yo siempre tengo que andar repasándolo. La raíz comprometida y el músculo en cuestión y la parte sensitiva en cuestión. Y esto fue lo que les dije delante. ¿Cuántos pacientes operan? Cuando el que tiene una lumbociática, solo el 10% terminan operados, y es cuando al paciente le falló el tratamiento médico. Yo normalmente estos pacientes, a veces tengo pacientes de hernia, tiene una lumbociática importante, un TP importante, pérdida de la sensibilidad un poquito, pérdida de la fuerza un poquito, pero le tomo la resonancia y la veo así tal cual, una hernia grande, pero ahí veo que está comprimido el nervio, y ese paciente yo parto, le dejo, hasta a veces le dejo 5 días de corticoides, le dejo paracetamol, le dejo celecoxib, le dejo hasta tramadol, pregabalina, duloxetina. ¿Qué no le dejo? Lo mando al kinesiólogo y la mayor parte del paciente empieza a mejorar o empieza a revertir su cuadro clínico. A los 10 días lo vuelvo a controlar, a los 2-3 semanas otra vez. Vamos viendo cómo va. Pero a veces tengo pacientes que le dejé todo eso y no se mejora nada y la pasa súper mal. Algunos incluso consultan a la urgencia y se hospitalizan para manejo del dolor. Y cuando tengo ese segundo paciente, yo escalo en etapa de tratamiento. A veces le indico una infiltración peridural y la anestesista le coloca un pinchazo y le vaya la raíz nerviosa con un corticoide, con el DACAM, por ejemplo, y con anestésicos locales. Y de esa forma buscar que este dolor ceda o pase. Pero si eso también llega a fallar, nada, le saco la hernia. O de frentón, que tenga un déficit neurológico marcado. ¿Vale? Eso en cuanto a la lumbociática. Síndrome lumbociático. Al otro que el síndrome lumbociático, esto es del año pasado en serología, el síndrome lumbociático deja de ser síndrome cuando le pedimos la resonancia y ya pasa a tener una etiología. ¿Vale? Entonces nosotros hablamos primero, no tiene una lumbociática. Claro, pero todavía no le tomamos la resonancia. Ya le tomo la resonancia y sale una hernia del núcleo pulposo L5C1 que comprime la raíz de C1 derecha. No, este paciente tiene una HLP L5C1 que comprime la raíz derecha, el C1. ¿Vale? Ahí ya tengo mi etiología. Cuando le pido la resonancia. Ya. Esto es lo más clásico que hay, lo que es el dolor glicógeno. Y probablemente usted queda de tener unos 20 años, 21, no sé, por ahí. O 35.
quizás un poco más. Entonces, ¿a ustedes les pasa esto? ¿Tienen un dolor lumbar, una discopatía? Seguro que sí. Y el dolor les va a aumentar cuando están sentados, cuando estén caminando, cuando se ponen en flexión al manejar, o cuando tosen, o cuando van al baño, cuando pujan, cuando tosen, cuando hacen valsalva, ahí les duele la espalda. Y luego el reposo, cuando disminuye el dolor discal, cuando están de pie o al despertar, en las mañanas al despertar, ahí porque descansaron por la noche. Así me pasaba a los 20 años, y cuando fui creciendo en edad, me empezó a pasar más de facetario, que lo van a ver. Pero es un dolor normalmente en faja, puro, es el discógeno, ¿ya? Sin signo, sin M, sin la C, sin orgullo, sin una cosa. Y el facetario, miren, esta es un corte axial de una resonancia magnética. Este nivel, el de 4 de 5, este es el lado derecho, este es el izquierdo, y ahí se ve un derrame articular. Miren el tremendo derrame que se ve ahí a nivel. Y tiene una discopatía pequeña discopatía, pequeña punción discal, no inflama ningún nervio, pero miren la faceta. Está súper inflamada ahí, y en ese caso, este paciente va a tener un síndrome facetario. Y el síndrome facetario aumenta generalmente en reposo, al despertar, o cuando el paciente se pone en extensión, pero disminuye generalmente cuando está sentado o el paciente cuando hace flexión. Por eso muchos de estos pacientes van a decir: doctor, yo me siento cómodo durmiendo con la almohada entre las piernas en posición fetal. Vean eso. A mí me siento súper bien, si no me duele la espalda. Eso es típico del facetario. Entonces, si las facetas inflamadas son en el 3 y el 4, normalmente el dolor referido lo van a sentir a nivel de la cara lateral de muslo. Pero, si la faceta está inflamada a nivel de 4 y de 5, van a sentir un dolor referido en la cara interna de la pierna. Y esto es por lejos lo más frecuente. El de 5 segundos. Frecuente. Doctor, me duele la cadera. ¿Qué la cadera así, acá atrás? No. Acuérdense que la cadera duele allí, inguinal y cara del muslo. O el pinzamiento por acá, por lateral, pero por posterior es rarísimo que sea la cadera, a menos de que tenga un síndrome piriforme, de glúteo profundo. No, esos no son raros. Muchas veces dicen, cuando marcan más la región glútea, eso es un dolor como difuso bajo rodilla, pero sin ciática, es una síndrome facetario de 5 segundos. Eso es como lo clásico. Y lo otro es que muchas veces esto está mezclado, porque a veces están inflamados más de algún nivel. ¿Y esto, qué edad tienen estos pacientes? 35, 45 años. A veces te da más jóvenes, pero no es tan frecuente. Y luego ya el paciente más dañoso, tenemos la claudicación neural intermitente, lo que les dije antes. Entonces lo van a examinar al abuelo y no van a encontrar ni ciática ni una cosa rara. Pero les va a llegar con la historia de que al caminar sienten cansancio, debilidad de las piernas, y que cuando descansan el dolor se va. Acuérdense de buscar, medir los pulsos con la claudicación vascular y el rango etario, un paciente dañoso. Ahí está la famosa estenorraquis, y ahí la definición de estenosis que les dije antes. Y esto sí me importa, porque es pregunta a prueba y porque siempre tienen que contestar eso. Cuando yo les pregunte por la raquiestenosis, por la claudicación neural intermitente, ustedes me van a describir lo clásico que va a contestar el paciente, pero que siempre hay que tener ojo con el tema de la claudicación vascular, y ahí está cómo lo puedo diferenciar.
neural o vascular. Y ahí está este cuadro que está en todos lados. Pero para mí lo más destacable es el tema de la simetría de pulso o pulso ausente o débiles. En cambio, en la neural los pulsos son simétricos y normales. Y el dolor lumbar atípico cuando estamos perdidos. Ahí está un cuadro de una espondilodicitis. O el herpes zóster, también lo he visto. Y esto tienen que saberlo de memoria esto. Las banderas rojas, ¿vale? Y cuando tengan una bandera roja o bandera roja, lo mínimo que pueden hacer es una radiografía. Porque la indicación de un cuadro de dolor lumbar autolimitado, de una semana de evolución, uno deja medicamentos, deja un esquema. Pero si a los 10 días ya no tiene dolor y un cuadro aislado, no pasa nada, no pegan de nada si no piden imagen. Pero si tienen alguna bandera roja, lo mínimo que pueden hacer es que sea pedir una radiografía columna. Pero esta presentación yo la hice hace tiempo. Para mí, acuérdense, hoy en día tenemos el acceso a la resonancia magnética. La tenemos. Entonces, si tiene una bandera roja, ya, si tiene la mano radiografía, bienvenido. Pero pidan una resonancia. ¿Y cuál es la bandera roja? Por ejemplo, un paciente que tiene más de 50 años o menos de 15 con dolor lumbar es raro. Entonces, cuando son en los extremos de la vida, siempre hay que descartar patología oncológica. O paciente que tuvo un trauma porque tiene una caída de altura, paciente que tuvo un accidente de tránsito, el trauma siempre va a quedar rojo. Porque el enfrentón presente déficit neurológico. O que en poco tiempo haya bajado un peso considerable, una baja de peso inexplicable, que tenga antecedentes de algún tipo de cáncer, digamos, por ejemplo, de próstata, o cáncer de mama, cualquiera de esos puede darme metástasis. Entonces eso es para ponerle ojo. O cuando duele más de un mes de evolución, cuando tiene dolor nocturno, o cuando el paciente tiene un gran dolor que está en una posición antiálgica. Yo tengo a esos pacientes que llegan con tanta contractura muscular que llegan así. Entonces eso también es una bandera roja, porque hay que tener tanto dolor. Así que esas banderas rojas tienen que dominarlo. Típica pregunta, no, oiga, nómbrame 5 banderas rojas del dolor lumbar. Ustedes tienen que peinarse, no pueden arrugar. Lo otro es que si yo tengo un paciente de 70 años, no, doctor, tomé la micro, está el chofer un poquito atrasado, no sé qué, el primer tomotoro, ¡pum!, saltó, caí, y desde ahí que me duele la espalda hace 3 semanas. Chuta. Pido un escáner y puedo tener una fractura por aplastamiento. ¿Vale? A veces son secundarias osteoporosis. Pero el escáner ve muy bien la parte ósea. Por ejemplo, a veces yo tengo pacientes que a veces la columna torácica, por el tema de lo que es el tórax probablemente tal, no es tan fácil ver las vértebras. Yo a veces ahí me apoyo también de un escáner para ver bien la parte ósea. Por eso siempre en fractura el escáner es muy importante. Pero para evaluar parte planta, como hernia del núcleo pulposo, infecciones, tumores, entre otros, la resonancia es para mí el examen de elección. Y acuérdense que el acceso actual es mucho más fácil que antes. Y este es el tratamiento. Generalmente, el conservador va de los medicamentos, analgésicos, antiinflamatorios, medidas locales, el famoso guarderito, el kinesiólogo, los masajes. Si eso fracasa, voy al siguiente. Y acá los percutáneos
viene la infiltración peridural, el bloqueo facetario, que son procedimientos en pabellones, entre otros. Ok, encontré esto en internet para preguntarle la irritación pedicular, el bloqueo facetario son procedimientos en pabellón. Échale una mirada. Ya, y el otro, si eso falla, tenemos esto lo que es la disectomía, es cuando yo saco la hernia, la ectomía, la disectomía, sacar la hernia que me está comprimiendo el nervio. Y hoy en día, yo tengo colegas que incluso lo hacen endoscópico. En Santiago tengo un par de amigos, compañeros que hacen incisiones muy pequeñas y ven, así como nosotros hacemos artroscopía, ellos meten el endoscopio y muchas veces liberan la raíz nerviosa o sacan parte de la hernia endoscópica, pero la técnica convencional que hacemos acá son heridas pequeñas, no son grandes heridas, pero yo por lo menos, yo operaba un par de veces hernia del núcleo pulposo y voy, hago una incisión, digamos longitudinal, en el centro, luego voy y con una ruquina, un periosteótomo voy y saco la musculatura, me voy pegadito al hueso, saco la musculatura paravertebral, llego a la zona ahí donde están las láminas, hago una laminectomía por atrás, luego llego al ligamento amarillo, saco parte del ligamento amarillo y ahí llego al saco dural. Muevo el saco dural, identifico mi raíz, comprometida, la muevo y me encuentro con la hernia. La protejo la raíz, protejo el saco la hernia y voy bien comprimiendo. Entonces mis maniobras bien comprensivas fueron la laminectomía, la ectomía parcial del ligamento amarillo, más la ectomía o la disectomía. Y con eso, ya si el nervio queda libre, el paciente se le va a ir el dolor. Y luego vienen los reemplazos discales totales, que es lo que le hablé yo. Acá en Chile hay poca experiencia de eso. Y luego vienen estas cirugías de fusiones intervertebrales, que alguna vez también me tocó hacer, pero gracias a Dios lo abandoné porque me dejaba sin coronar esa cuestión. Y consta en meter una caja, un cage, entre medio del disco gastadito, un cage, hacia aumento del espacio, y además puedo colocar tornillos pediculares para estabilizar una vértebra superior con el inferior. Eso cuando el paciente a veces tiene tal pérdida de la altura del disco que si yo no hago ese gesto, simplemente siguen comprometidos las raíces nerviosas. Entonces, el tratamiento, la fisioterapia, kinesiología y analgésico, que van a llevar en mi primera etapa. También una buena medida siempre es bajar de peso, ayuda un montón. Ya, me van a preguntar por el reposo en cama. El reposo en cama hace mal, yo por eso a estos pacientes les digo, bueno, duerman sus 8 horas en cama, a lo mejor duerman una siesta de 1 o 2 horas por la tarde, pero no pasen tanto tiempo en cama que produce mucha contractura muscular y alarga los días de dolor. ¿Qué pasa con los antiinflamatorios? Los AINES son efectivos para aliviar el dolor, a corto plazo sí, pero no hay diferencia entre uno y otro y no hay evidencia en su utilidad en el dolor crónico. Yo en el dolor crónico también me apoyo mucho de la pregabalina, la duloxetina de remedios de ese tipo. Esto es clave, el tema de los ejercicios. Esto está demostradísimo, que los ejercicios, el fortalecimiento muscular, disminuye las crisis que puede presentar un paciente por años, o si quieren hacer una crisis de dolor, ese dolor es mucho menos intenso. A estos pacientes yo los mando a fortalecer lo que es el core, los paravertebrales lumbares, los oblicuos abdominales y los rectos abdominales. Ese es como el objetivo, fortalecer todo el core
y trato de que este paciente no haga tanto deporte de impacto. En ese sentido, les digo que les viene bien hacer natación, bicicleta estática, ese tipo de cosas, y deportes como el fútbol, el básquet, el trote. A ver, de preferencia, ojalá no, a menos de que no tenga crisis y lo practique de buena forma siempre, entonces tratar de que sin dolor puedan volver a sus deportes de impacto, pero si no, ojalá evitar el impacto. Ya, entonces siempre les preguntan por la faja. Oiga, no, la faja, doctor, a ver, uno le puede dejar la faja 2-3 días al paciente cuando tenga dolor muy intenso, pero dejarle la faja 2 semanas, chuta, te explico la atrofia muscular que van a hacer. En algunos casos no tenemos tanta salida y tenemos que usar estos corsés, estas espaldarillas que le llaman toras grupales. Esto puede venir bien cuando, por ejemplo, un paciente que estoy tratando con tratamiento endovenoso por una infección espondilodicitis, me puede venir bien para mejorar la estabilidad, ¿ya? O cuando tenga fractura, o cuando yo, por ejemplo, veo un paciente, pero veo que mi constructo no me da tanta confianza, o el paciente tiene osteoporosis, qué sé yo, puedo yo apoyarme de estas fajas, estos corsés. Estos son los famosos tratamientos percutáneo que hablamos delante. El famoso bloqueo facetario, la infiltración peridural y el bloqueo radicular selectivo. El bloqueo facetario y la infiltración peridural viene muy bien cuando yo tengo una sinovitis facetaria generalmente como causa única, pero si a veces tengo muchas discopatías y una sinovitis facetaria pequeña, no ayuda tanto. Tienen que saber que este procedimiento mejora los síntomas a un 60-70% de sus pacientes, pero hay un porcentaje no menor de 30-40% que no le ayuda tanto. Yo le explico eso a los pacientes porque es un procedimiento que lamentablemente es medio caro, pero que yo le digo al paciente, usted tiene un comodín. Si el dolor no se va, o el dolor sigue, qué sé yo, pesa las quines, pesa los medicamentos, bueno, podemos ir dirigidamente a colocar este corticoide como anestesia peridural o ir directamente a la faceta y hacer este bloqueo facetario. Y cuando yo contraindico las infiltraciones, si el paciente tiene una infección sistémica, una infección local, o si la piel tiene problemas, o también yo a estos pacientes siempre les pido, ojo con los diabéticos, porque los diabéticos me han aburrido, ¿eh? Paciente ahí, no, tú si yo soy diabético, yo me confío, no es diabético, resulta que ese paciente es un diabético que tiene un mal control metabólico, que tiene una hemoglobina glicosilada de sobre 8, o tiene una glicemia de sobre 200, y yo le inyecto corticoide ahí en la espalda. O intraarticular de una articulación que va a subir la glicemia a 600, ¿vale? Entonces, ojo con el control metabólico, ¿ya? Para no generar una cetocidosis diabética, una descompensación de la enfermedad base. Estos pacientes tienen que estar compensados de su enfermedad y usted ofrece esto. Y obviamente que no tenga infección. Porque a los bichos les encanta el corticoide. Se alimentan. Como les digo, este recambio total de discal, en Chile yo no lo vi nunca usar, y ahora que fui a España y fui a hacer una especialidad en cadera, pero mi colega en columna, más de algunos lo vi así, yo miraba el computador de al lado, no, que había puesto un par de estos, pero acá en Chile no lo he visto. Esto sí lo he visto, que son colocar estos tornillos pediculares con estas barras para dar estabilidad. Entonces yo puedo hacer una laminectomía amplia y pescar todo este injerto de hueso y ponerlo en los costados para que haga unos verdaderos puentes óseos. Y acá, entre medio de esto, puedo colocar una caja que le puedo colocar injerto para que haga una fusión discal, una fusión vertebral, perdón, pero mantiene un espacio adecuado
para que a través de las foráminas las raíces nerviosas salgan sin problema, queden descomprimidas. Y devuelvo a repetir la bandera roja, para que ahí lleguen a soñar con ella. Doctor, ¿cada ¿Sí? cuánto se pueden realizar las infiltraciones? Mira, es una buena pregunta, porque a ver, las infiltraciones hablan de este tipo, ¿no? De la facetaria. Mira, yo por lo menos, hay algunos colegas que dicen no se pueden realizar antes de 3 a 6 meses, pero tiene que ser un plazo de que el medicamento te ayude en cuanto a desinflamar, pero no que te provoque un daño de los tejidos. Si lo abuso de las infiltraciones, te puede producir un daño en los tejidos, los puede desgastar o puede producir una inmunodepresión localizada en la zona. Entonces, yo normalmente indico no más de 3 en la vida, ¿ya? Y una no antes de 6 meses, ¿ya? Eso es lo que les digo. Hay algunos pacientes que yo veo colegas en Santiago lo inyectan una vez, cada 6 meses le ponen otra, pero ojalá no antes de 6 meses, ojalá. Pero eso es muy relativo, va a leer, o si te interesa el tema, va a haber distintas conductas, ¿vale? Pero yo soy cuidadoso también de que no provocar daño en los tejidos. Si yo indico bien el medicamento, voy a tener solo el beneficio. Si te inyecto y pasan 6 meses, ya no va a tener ningún tipo de medicamento en la zona y te puede volver a servir. Bueno. Nada, mire, este es un tema que es súper importante, así que se lo tiene que aprender bien. Y lo otro que parece que usted acá en la 1 no pasan por neurocirugía, no pasa, no, parece que no. Entonces, claro, el dolor lumbar es algo que lo van a ver en todas partes, así que eso tienen que dominar. Nada, lo otro que le había puesto para ¿cómo se llama? Para el día de hoy era como las luxaciones frecuentes. El otro día ya vimos que la luxación de hombro, pero resulta que en realidad es para que conozcan algunas maniobras solamente. Esto es ya poco tiempo, pero más que nada mostrarles como típico que acuérdense mucho de la luxación anterior de hombro, que el 90% de las luxaciones de hombro son anteriores y que da este famoso hombro en charretera, ¿vale? Y siempre tomar radiografía porque para yo proponer una reducción no tiene que estar asociado a fractura, ya que si hay una fractura de húmero proximal, por ejemplo, yo al hacer la maniobra puedo generar algún tipo de daño neurovascular. Entonces, a ver, si ustedes tienen la experiencia, que son traumatólogos en el tiempo y saben que el paciente se le ha usado el hombro en otras oportunidades y le quieren hacer una manera de reducción sin radiografía, te la doy si eres traumatólogo. Pero si uno médico general lo está partiendo, no es responsable hacer eso porque puede generar a usted un daño y por eso tomen una radiografía antes de hacer cualquier maniobra. Y ahí veis las radiografías, ¿cuáles? La P de hombro, ahí la axilar y la axial de escápula. La axilar, cuando está cruzado el hombro, es muy difícil de tomar, generalmente con la P y con la lateral de hombro o axial de escápula abajo. Y eso es lo que van a ver, un hombro de este tipo. ¿Vale? Y ahí, esto lo hace mucho en la urgencia, la canalica. Ponen este tipo de contratracción y con una tracción axial tú puedes reducir el hombro. Y a mí me gusta esta que es la maniobra de Hipócrates, que es media traumática ahí, y esta que me gustaba a mí, que es la maniobra de Cohen, que es con una tracción, uno va traccionando y yo le voy rotando externo, entonces lo estoy desenganchando ahí. Y voy tratando de hacer una aducción, porque el hombro está trabado, pero cuando voy traccionando y rotando se desengancha hasta que ahí entra.
y ahí deja en posición. No lo hago con violencia, pero sí busco una biorelajación. Entonces muchas veces, si estoy en el servicio de la clínica, hay anestesista a la mano, el anestesista que me lo pasa a pabellón, sin heridas, pero le da un poquito de biorelajación, le pone suxi y lo relaja, le da midazolam, le pone una mascarita y yo le hago una maniobra de cojo. Y después lo dejo con este cabestrillo, inmovilizador de hombro por 3 semanas y lo mando al kinesiólogo. Este típico jugador cuando Barbie sufre una caída y una enfermedad de codo. Lo mismo, ¿cuál es la conducta? Tomar la radiografía. Ahí está el codo reducido. Pero hay que tomar los 2 planos, pero así saber una luxación pura de codo. Y ahí, generalmente el paciente yo lo pongo en prono, con el codo colgando, ¡pum! Y con mis dedos empujo. Empujo los léganos con los pulgares. O le pido a un colega que me traccione y que le haga rotaciones para ir desenganchando. Y ahí debería entrar fácil. O si les cuesta, esto también se llama maniobra de Stimson, que tú dejas al paciente colgando y le puedes colocar un peso, le pones unos 8 kilitos y solo se va a reducir, lo deja ahí acostado boca abajo. Le pones un peso si quieres te va a tomar un café y más rato lo va a ver 10 minutos después y debería estar en su lugar. Y luego, bueno, si el codo era muy inestable, usar un buen yeso por unas 2 semanas está bien, pero o si no, un cabestrillo también. Pero no más allá de 2 o 3 semanas porque encargo la rigidez y lo dejamos más tiempo. Y acuérdense que esto es un equilibrio entre inestabilidad y rigidez. Entonces no puedo pasar de uno a otro, ¿vale? Tengo que ver el equilibrio. Entonces yo a las luxaciones puras de codo los dejo 2 semanas, cabestrillo, un yeso según qué tan estable o inestable me pareció. Y una buena cosa es tomar una radiografía a la semana de evolución para ver que no se haya cruzado el codo otra vez. Y después de 2 o 3 semanas tomando full kinesiología para recuperar la funcionalidad. En muchos de estos pacientes, para el hombro, para el codo, también es bueno, ya no en agudo, pero posteriormente hacer un estudio de resonancia magnética. Es útil porque en el hombro puede tener lesiones como importantes, de lesiones del labrum. El labrum es como el labio estabilizador por anterior que está ahí en el hombro, en la articulación bihumeral, o puede tener lesiones por contragolpe, que el húmero principal se salga hacia adelante y luego vuelva y se genere una fractura por impactación de la cabeza del húmero. Eso se llama lesión de Hill-Sachs. ¿Ya? Son lesiones concomitantes. En el codo también, en el codo se puede luxar y lo puedo reducir, pero puede quedar con alguna fractura asociada o con roturas completas del ligamento colateral medial o lateral del codo. Entonces ahí estudios complementarios de forma diferida me pueden ayudar. Y esto es un accidente de tránsito, una paciente joven que llega con esta posición pudiente. ¿Por qué pudiente? Porque se están ocultando los genitales. Pudiente, ya, eso es cuando vean posición pudiente, tienen que sospechar que la cadera está luxada posterior. Y cuando tengo la posición antipúdica, hacia anterior. Ya, y acá, este paciente normalmente, cuando tiene una luxación pura de cadera, generalmente son luxofracturas asociados de la pared posterior del acetábulo o de la columna posterior. Estos pacientes yo normalmente le pido al doctor que me lo duerma y mucho no les gusta porque lo hago que lo bajen al piso, y yo le pongo un pie en la cresta ilíaca y con la flexión de cadera voy haciendo rotaciones y ahí logro la reducción. Y siempre pedir esto que son las radiografías que vienen a descartar lesiones graves, incluye el tercer radiológico de trauma, que son la radiografía de columna cervical, la lateral, la de tórax y una radiografía pelvis AP.
Eso siempre cuando les pasen ahí el famoso ATLS, tienen esta radiografía, cierre radiológico de trauma, que se llama. Esta es una maniobra de reducción que les dije yo. Esa, la de Stimson en cadera, yo nunca la he visto, pero está descrito. Pero tiene el mismo nombre en codo. En el codo es más fácil. Pero poner así al paciente en una camilla ahí, chuda, no. El paciente, aparte que se asustara y no. Es mejor esto. Esto es fácil, ¿eh? No es difícil de hacer. Técnica de Alice. Radiografía por reducción siempre. Hoy una vez me tocó reducir un paciente y resulta que lo reduje y el paciente quedó, le miré la radiografía y en una radiografía era una luxación posterior, una caída en moto, era un venezolano de esto, no sé si es documentado, parece haciendo como pedido ya. Cayó el tipo como flaco. Cayó el tipo y una luxación de cadera, luxación pura. Le hice la maniobra de Ali, lo reduje y le pegué una radiografía el otro día. Vi la radiografía y el espacio está aumentado, el espacio como articular. Rarísimo, ¿qué es esto? O sea, se veía normal, pero no, había un pequeño, ¿por qué está aumentado el espacio? Y le pegué un escáner. Y ahí tenía un pedazo pequeño ahí, osteocondral, como de 1,5 centímetros. Es dentro de la articulación, producto de que había una pequeña fractura de la pared posterior. Yo lo reduje y se metió un pedazo de hueso entre medio ahí. Ese pedazo iba a rayar todo el cartílago, iba a provocar dolor. Entonces le hice una artroscopía y le saqué el fragmento óseo y líquido. Bueno, gracias. Ya está. Y en la tarde va a venir el doctor López, es un médico que trabaja hace casi 2 años ya con nosotros en el servicio de trauma y está ahí todo el día en el hospital viendo fracturas frecuentes, ¿vale? Está trabajando con nosotros, nos ayuda un montón y les va a hablar sobre las fracturas frecuentes, pero a nivel del tobillo distal. De fracturas de tobillo le va a hablar, de fracturas de calcáneo, de fracturas de disfram, de fractura de la base del quinto metatarsiano. ¿Vale? Así que